Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial por fin vas a aprender cómo ajustar correctamente texturas en Blender. Vas a aprender cómo crear un degradado, cómo cambiar los colores, cómo cambiar la posición, para qué sirven todos los inputs del Text Coordinate y el Mapping, cómo evitar que se deforme, cómo utilizar los inputs según el contexto que tú quieras, cómo repetir una textura, cómo hacer que se proyecte por los lados, cómo evitar los bordes del límite de la textura. Todo esto y mucho más en este tutorial. Así que vamos allá. Bien, primero de todo te voy a enseñar cómo crear un degradado en este objeto. Para ello voy a borrar este cubo y voy a crear una lluvia, ya que es mucho más cómodo para visualizar un degradado. Vamos a activar el modo vista materiales para ver los cambios y vamos a clicar en la esquina superior y arrastrar para crear una nueva pestaña y vamos a poner el Shade Editor, es decir, el editor de materiales. Para cerrar esta pestaña le damos a la N y clicamos aquí para crear un nuevo material. Y rápidamente ya tenemos el nodo básico para personalizar nuestro material. Para cambiar el color, clicamos aquí y seleccionamos el color que queramos. Vale, pero ¿cómo ponemos un degradado? Para ello tenemos que introducir en el input del base color, que es para elegir los colores, algún nodo que nos permita generar un degradado. Simplemente clica y arrastra y busca Gradient Texture. Muy importante, conecta amarillo con amarillo, ya que te permite leer todos los colores. Si lo conectas en el gris, únicamente te permite leer de blanco a negro. Entonces, dirás, ¿dónde está el degradado? Si giras la lluvia, verás que va de negro a blanco. Vale, ¿y cómo cambiamos los colores y la posición? Para ello voy a fijar la vista en modo frontal con la I y tenemos que poner aquí en medio algún nodo que nos permita controlar eso. Para buscar un nodo, Shift A y busca Color Ramp y lo ponemos en medio. Y es muy fácil e intuitivo. Tenemos dos manejadores que si clicamos y arrastramos podemos controlar la cantidad de un color. Ahora estoy diciendo que quiero más negro, pero también puedo hacer lo mismo con el otro color. Incluso hacer la transición mucho más dura. O invertir los colores. Puedes moverlos arrastrando o si no, clicando aquí. Para cambiar el color, clica aquí y elige otro color. Para añadir nuevos colores, simplemente le das aquí. Para hacer la transición mucho más dura, clica en Linear y pon constante. En este caso voy a dejar Linear, que me gusta más. Para invertir todos los colores de forma rápida, puedes darle aquí y Flip Color Ramp. Y para borrar un color, lo seleccionas y le das aquí. Vale, pero ¿cómo cambiamos ahora la posición de nuestro degradado? Para ello tenemos que mover las coordenadas de la textura. Por lo tanto, tenemos que utilizar un vector, algún nodo que sea de color lila. Clicamos y arrastramos y buscamos Mapping, que es para mapear, para poner como un mapa de la posición de las coordenadas de la textura. ¿Qué pasa? Que si tú pones esto, le falta un input, es decir, una referencia para saber en qué se tiene que basar. Si no, no funciona, fíjate. Entonces, tenemos que clicar y arrastrar y buscar un nodo que se llama Texture Coordinates, es decir, las coordenadas de la textura. Entonces, para moverlo bien, te aconsejo que cortes esto con Control, botón derecho, y lo conectes en Object. Y ahora, por ejemplo, si quieres rotar esto, simplemente te vas en rotación y puedes tocar aquí. No, este no, perdón, la I. Por ejemplo, si lo pones en 90 grados, va hacia arriba. Ponlo 180 o 270 para que esté hacia abajo. O hacer así. Y este es en el ángulo Z. Así que rápidamente puedes rotar la posición del degradado. También lo que puedes hacer, al Control Z, es cambiar la posición. Pero esto es como que te empuja. Ahora te voy a explicar mucho mejor. No te preocupes. Pero tú ya sabes cómo crear un degradado. Bien, ahora te voy a explicar para qué sirven los outputs de Texture Coordinate. Es decir, la principal diferencia para que sepas cuándo tienes que conectarlo en uno u en otro según lo que quieras conseguir. Pero primero te voy a enseñar cómo crear estos dos nodos de forma automática con un atajo, que vas a ver que mucha gente lo utiliza en sus tutoriales. Para ello primero tenemos que ir en Edit, Preferencias, y en la pestaña de Addons buscar un addon que se llama WRA Node Wrangle. Actívalo. Al activarlo, si tienes ya un nodo de textura que son estos de color marrón y lo seleccionas y le das a Control T, automáticamente te añade los dos nodos y te los conecta, para que no tengas que hacerlo todo el rato. Es más, si no tienes nada conectado, vamos a quedarnos con el nodo básico y lo seleccionas y le das a Control T, te añade un nodo de textura para que tú puedas utilizar tu propia imagen, que es el nodo Image Texture. Así que ahora vamos a aprender cómo utilizar una textura de nuestro ordenador.
Para ello vamos en Open y buscamos la textura. En este caso voy a buscar mi logo. Y automáticamente ya se está proyectando mi imagen, mi logo, en el objeto. Bien, entonces, cuando tú lo haces desde cero, se te activa por defecto en UV. ¿Cuál es la principal diferencia entre UV y los demás? Para entenderlo, voy a crear otro objeto y que comparta el mismo material. Me voy en Add, Mesh y creo un plano. Y para que comparta el mismo material, me voy aquí a la izquierda y le digo reutilizar ese material. Bien, y ahora vemos que se está proyectando mi logo en el plano. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre UV y los demás? La principal diferencia es que UV es como que se pega a la textura, pero lo importante es que si tú la deformas, se deforma la imagen. Te lo demuestro. Selecciono este objeto y me voy en Edit Mode o con tabulador, y si yo selecciono un punto y lo muevo con la G, vas a ver que la textura se deforma, se estira, es como que está pegada. Fíjate. Por lo tanto, si tú pones una textura y la conectas a UV y luego modificas el volumen de tu objeto, la textura se va a estirar y se va a deformar. No obstante, si lo conectamos, por ejemplo, en Generate, verás que no se deforma. Se mantiene, se inclina un poco, pero no se estira. Aparecen más porque tenemos el modo repetir. Que esto es porque si vamos aquí, está en modo repeat. Pero si lo pones en clip, ya no se repite. Fíjate. Y si lo pones en modo repeat, aparecen más copias. Voy a dejarlo en normal, en clip, pero fíjate que no se deforma. Y si lo ponemos, recuerda, en UV, se deforma. Intenta ocupar todo el espacio del objeto. Esa es la principal diferencia. Y en Object tampoco se deforma, fíjate. Se queda como estático ahí. Lo puedes mover, pero no se deforma, es como que se proyecta. Ahora veremos con detalle los demás, pero quédate con que UV ocupa todo y se deforma si aplicas algún cambio. Bien, y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre Generate y Object? Porque parecen iguales. Hay dos principales diferencias. Para ello, voy a borrar este plano y voy a crear uno de nuevo. Entonces, una de las diferencias es desde dónde se genera la textura. Cuando estamos en Object, la textura coge como referencia, como punto inicial, el centro del objeto, el median point. Entonces, a partir de aquí, se genera hacia ahí, ocupando este espacio, porque ahora, eso sí, recuerda, está en modo clip. Si está en modo repeat, que es como viene por defecto, entonces se repite y parece que ocupe todo. Pero si lo pones en modo clip, ves, ahí se ve muy claramente que coge como referencia el centro para generarse la textura. En cambio, si lo ponemos en modo generate, coge como referencia el punto de abajo para rellenar desde ahí y ocupar más espacio. Esa es una de las principales diferencias entre Generate y Object, que en Object coge como referencia el punto del centro del objeto, el median point. Y la segunda diferencia, y no menos importante, incluso para mí más importante, es que la opción de Object te permite, como dice el nombre, utilizar un objeto, un object, de aquí su nombre, para moverlo. Es decir, coger la posición del objeto para animar o reajustar esa textura. ¿Cómo se hace? Tenemos que crear un objeto. En este caso es muy útil crear un vacío, un empty. Por ejemplo, una esfera. Entonces seleccionamos el objeto que queremos animar. Voy a fijarlo aquí para que cuando clique fuera no se me quite la pestaña. Y ahora aquí elegimos el objeto que queremos que coge como punto de referencia, el empty que hemos creado. ¿Y ahora qué ha pasado? Dices, oye, ha desaparecido mi textura, mi logo. Esto es porque está cogiendo ahora no el punto este. Le hemos dicho que coge el empty. Por lo tanto, vamos a buscar el empty, que está ahí. Y fíjate que si aprieto la G y lo muevo, de repente se mueve desde el origen del empty. Fíjate. ¿Ves? Está cogiendo como referencia este punto. Es como antes, pero hemos dicho, oye, coge este punto del empty. Entonces, esto es muy práctico para reajustar de forma muy rápida la textura e incluso animarla. Porque es verdad que tú puedes, como antes, con los dos también de Generate y Object, reajustarlo desde aquí. Puedes hacer así para reajustar un poco en cualquier eje o incluso la rotación o la escala si quieres.
Pero ahora, al ligarlo, voy a hacer control Z, al ligarlo a un empty, si apretas la S, puedes escalarlo de forma mucho más rápida, o apretando la G para moverlo, o incluso la R de rotación. Así que es mucho más cómodo ajustarlo con un empty, gracias a Object. Recuerda, Object nos ayuda a linkearlo con un Object. Eso sí, si tienes dos materiales que están compartiendo el mismo material, aquí no se va a ver porque coge como referencia la posición del empty. Pero si yo lo muevo al otro material que están compartiendo, hace este efecto. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para proyectar imágenes de algún objeto que se está moviendo por encima o lo que tú quieras. Y para animar esto, simplemente creamos keyframes en la posición del empty. Ahora porque está en modo single, pero si lo pones en modo repeat y fuera una imagen normal, ¿ves? Podemos hacer este tipo de animación. Bien, acabo de borrar el empty y he puesto más objetos para que se entiendan qué hace cámara y window. Vamos a desconectar y vamos a poner cámara con vector. A ver qué pasa. Básicamente lo que hace cámara es muy fácil. La textura siempre está enfocándose donde está la cámara. Si tú clicas y mueves la cámara, mira qué pasa. La textura siempre está mirando hacia ti. ¿Ves? Por mucho que gire, mi logo, el lobo, está recto, por decirlo así, y mirando a la cámara. Incluso si hago un zoom, aquí es verdad que se distorsiona un poco, pero es porque siempre está mirando a la cámara. Esto es lo que hace. Entonces es muy útil para cuando quieres que una textura siempre esté mirando la cámara cuando hagas la exportación. Y luego tenemos Window, que es como lo mismo, pero tiene en cuenta el tamaño del viewport. Y fíjate que aquí no se repite. Aunque esté en modo repeat, le da igual. El tío dice, es que a mí me da igual. ¿Por qué? Porque es como que te pone toda la imagen, la textura, en el tamaño del viewport. Y también se enfoca en la cámara. Pero si tú expandes o cambias el tamaño del viewport, ves, también cambia el tamaño de la imagen. No sé, es un poco raro, pero es como que la imagen intenta entrar aquí dentro, en el cuadrado. Por lo tanto, depende del tamaño que pongas, se deforma o no. Incluso si hago así. Esa diferencia entre cámara y window. Y si vamos al último de reflection, es para reflejar la imagen. Pero esto es útil para cuando utilizamos HDRIs. Si no sabes lo que son, te recomiendo que te veas mi tutorial de cómo utilizarlos y qué son. Básicamente son texturas para ponerlo en el fondo para que se proyecte como un reflejo y como luz. Para ello vamos a descargarnos una como ejemplo. Mira, vamos a la web Polyhaven, que aquí tienes texturas. Mira, te puedes cargar texturas gratuitas y HDRIs, esto de aquí. Por ejemplo, voy a descargar esta de aquí. Rápidamente le doy descargar y ahora aplico Blender. Truquito, si la arrastras dentro, se te genera un nuevo nodo. Por lo tanto, este lo voy a desconectar y este lo vuelvo a conectar. Es el HDRI que me he descargado, conecto color con color. Y ahora fíjate que básicamente cuando lo conectamos aquí, la diferencia, ¿eh? Si lo conecto en otro, es aquí, nos está proyectando, no es rollo reflejo, pero si lo ponemos en reflejo, un HDRI, que es una imagen 360 grados, ¿ves? Es como que se refleja. Aquí se ve mal porque tiene pocos polígonos, pero si le pongo Shade Smooth, ahora se ve mejor. Bien, y para acabar tenemos el normal, pero hoy no lo vamos a ver porque es una técnica muy complicada que tiene que ver en utilizar una textura que se proyecta desde una luz y cómo se refleja en los polígonos de un objeto, teniendo en cuenta los normals, que son como unas líneas perpendiculares a cada polígono. Como puedes entender, es algo un poco complejo que créeme que la mayoría de veces no vamos a utilizar. Así que vamos a hacer un resumen rápidamente para repasar. Generate. Generate intenta ocupar la superficie entera de un objeto, se proyecta desde arriba, a menos que toquemos la rotación, posición, etc. Y siempre tiene en cuenta que se genera desde un extremo, es decir, desde aquí. Aquí, aquí, en este caso desde aquí, aquí, etc. Para ver bien con un objeto que no es plano, por ejemplo, la Susan,
lo que puedes hacer es activar la caja invisible. Todos los objetos tienen una caja invisible. ¿Cómo se activa? Te vas en las propiedades del objeto y te vas en Viewport Display, bajas y activas Bounds. ¿Ves que pone Box? Y ahora sí que puedes ver cómo esa caja invisible, que todos los objetos tienen una. Y ahora entiendes que en este caso está cogiendo como referencia este punto para proyectar la textura. Si quieres ver la caja de otro objeto, lo seleccionas, te vas Viewport Display, Bounds. ¿Ves? Y aquí también, que lo puedes rotar. Apretas la R, por ejemplo, Z90, y puedes cambiar la rotación para entenderlo. Luego, hemos visto que normal es complicado. UV tiene en cuenta el tamaño de un objeto. Se ve muy bien aquí en la UV esfera. Fíjate, intenta ocupar toda la bola y también se nota en este cuadrado. Luego, Object tiene en cuenta el median point, recuerda, que sería el centro. En este caso sería desde aquí hasta aquí, 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 desde aquí a aquí. Fíjate que si lo ponemos en modo no repeat, se entiende mejor. Y también recuerda que puedes utilizar un objeto para que tenga en cuenta su centro, es decir, para luego animarla. Luego, cámara. Hemos visto que tiene en cuenta la cámara, que si no lo pones en modo repeat solo se ve una imagen. Pero si lo pones en modo repeat, siempre rellena todos los objetos que comparten el mismo material y siempre está enfocando a la cámara. Luego, window, hemos visto que es el viewport, es decir, es como que la imagen ocupa toda esta ventana y si tú modificas el viewport se adapta. Y reflection, hemos visto que tiene que ver con los reflejos y es muy útil para los HDRI. Y otra cosa muy importante que te puede interesar. Por ejemplo, a lo mejor me dices, oye, yo es que he puesto una textura y me gustaría que se repita en las otras caras, porque ya está en modo repeat. ¿Cómo lo hago? Para ello tienes que poner aquí donde pone flat, box. Es decir, cuando está en flat es como plano. Pero si pones box, tiene en cuenta como la caja que tiene cada objeto, por lo tanto, se proyecta en todas las direcciones. Bueno, en 6 direcciones, por decirlo mejor. Y otra que viene por atrás. Entonces, si quieres que una textura se adapte mejor, ves, aquí se ve muy bien también. Fíjate la diferencia entre flat y box. Y luego una cosa muy importante. Mira, vamos a utilizar una textura un poco más real. Por ejemplo, esta textura de papel. Entonces, fíjate que si está en modo flat, esto seguro que te suena. Dices, oye, ¿por qué se ve bien por arriba, pero por los lados se deforma? Porque lo tienes en flat. Pones box y esa regla. Pero quiero decirte una cosa final. Si estás en modo generate o object, creo que object también pasa, a veces, por ejemplo, aquí se ve muy bien. El límite de la textura, fíjate aquí. A ver, con el lápiz. ¿Ves aquí que se ve como el límite de la textura? Porque claro, se vuelve a repetir. ¿Cómo podemos eliminar estas líneas? Para ello tenemos el blend. Si tú tocas esto, mira, fíjate aquí, ¿eh? Si toco esto, un poquito, muy poquito, no pongas mucho, se difumina y desaparece. Voy a hacer un zoom y mira, desactivo, activo. Está muy bien para disimular los límites de la textura. Recuerda, modo box y tocar el blend. Así que con esto ya he tocado todo lo importante. Ya sabes cómo utilizar el mapping y todos los inputs del nodo principal de Texture Coordinate. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que le dejes un me gusta, que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo.